Bienvenidos a la unidad 2. Interpretación de planos de alumbrado, tomacorrientes y salidas de fuerza en los proyectos de instalaciones eléctricas de viviendas y edificaciones comerciales. ¿Qué es una red de alumbrado? Una red de alumbrado son sistemas de distribución eléctrica dedicados a la navegación para iluminación de áreas, abiertas o cerradas, según su tipo. ¿Con qué fin? Con el fin de proporcionar iluminación artificial, obviamente, en determinados lugares o ambientes, según la necesidad. Estos se distinguen en dos tipos, los cuales son redes de alumbrado público y redes de alumbrado interior. Las redes de alumbrado público son los sistemas de distribución eléctrica que se usan en exteriores, que sirven para proporcionar o dar un alumbrado público, obviamente artificial, por diferentes razones. Puede ser seguridad, puede ser confort u otros que se requieran. Las redes de alumbrado interiores, por el contrario, son sistemas de distribución eléctrica que se usan en ambientes interiores o viviendas o centros de salud, centros comerciales, centros educativos, etc., para proporcionar una adecuada iluminación, ¿no?, según la necesidad del usuario. Hay una consideración: el Reglamento Nacional de Edificaciones, así como el Código Nacional de Electricidad, tienen algunos parámetros mínimos para los niveles de iluminación, los cuales deben ser detallados en los planos, que muchas veces no se toman en consideración. Es así que se usa el criterio: si yo tengo una habitación en una vivienda, debe tener un nivel de iluminación adecuado para el confort de la persona que está. Pero por el contrario, si tengo un centro comercial, el nivel de iluminación debe ser incluso superior para tener una buena iluminación y así evitar inclusive algunos accidentes. Ambos sistemas tienen en común o pueden diseñarse o instalarse según, repito, el Código Nacional de Electricidad, ya que es el que brinda las normas adecuadas o los requerimientos o los parámetros mínimos necesarios para una correcta instalación. ¿Cuáles son los tipos de luminarias en sistemas de alumbrado? Tenemos diferentes tipos. Antes utilizábamos solamente las lámparas incandescentes, que eran unas lámparas que tenían un filamento que al conectarlo a un sistema eléctrico generaba un nivel de iluminación, pero también generaba bastante calor, ya que más del 80% de la energía eléctrica utilizada en un sistema como este se desperdiciaba en forma de calor y solamente un 20% o menos se transformaba en energía lumínica o luminiscente, como se conoce, ¿no? Tenemos por otro lado los fluorescentes, que son un conjunto que forma una lámpara denominada tubo fluorescente y una armadura que contiene los accesorios necesarios para el funcionamiento. La lámpara descarga un vapor de mercurio de baja presión y que se utiliza normalmente para la iluminación doméstica o industrial. Su ventaja frente a otro tipo de lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia energética, ya que a comparación de las lámparas o los focos comúnmente conocidos o incandescentes, repito, desperdiciaban mucho de lo que era la energía eléctrica en calor y no necesitábamos calor para este fin, así es que las lámparas fluorescentes resultan siendo algo más eficientes. Luego teníamos las lámparas de neón. ¿Qué es una lámpara de neón? Es una lámpara que tiene un gas que contiene principalmente neón, de ahí viene su nombre, a baja presión, para que cuando se somete a una diferencia de potencial o una carga eléctrica, este haga el efecto luminiscente necesario. Su eficiencia era un poco mejor que las lámparas fluorescentes, pero aún así no ayudaba mucho, ya que los gases podían ser un riesgo para la persona, ¿no? Por otro lado, tenemos ahora los populares LED, por sus siglas en inglés, que traducidas se conocen como diodo electroluminiscente. Es un tipo de iluminación que transforma gran parte de la energía eléctrica en iluminación y solamente desperdicia 1, 2 o 3% dependiendo del tipo y la fabricación de este. Resulta ser más eficiente por justamente el tipo de transformación ya mencionado.
El tamaño de estos focos es bastante reducido, lo que permite utilizar este tipo de iluminación en diferentes sistemas, porque el diámetro del LED varía o está alrededor de 1 milímetro cuadrado. A comparación de otros sistemas de iluminación, resulta mucho más práctico para su instalación y la utilización en cualquier tipo de sistema. El foco LED tiene diferentes partes. Uno que es la carcasa, otros lo conocen como encapsulamiento de lente de epoxi. Tenemos el cable de unión, la cavidad reflectante, el material semiconductor, tenemos el yunque poste, que es la base del foco, los terminales que vienen junto a este, ¿no?, la base plana, y abajo las conexiones que se conocen como cátodo y ánodo del foco LED. Otro tipo de iluminación es el tipo de iluminación a base de plasma, que resulta ser algo más eficiente aún que las lámparas LED, pero son relativamente más costosos, por lo que la distribución o el uso de este tipo de iluminación no se ha difundido mucho. Seguramente con el paso del tiempo los costos van a minorar, pero a la fecha el más eficiente, y haciendo una comparación costo-beneficio, sigue siendo el foco LED. ¿Qué es un circuito de alumbrado? Tenemos primero los circuitos de interruptores simples, que son circuitos en donde existe solamente un interruptor para hacer el encendido de una lámpara o un conjunto de lámparas. Estos sistemas de instalación tienen por objeto energizar a un punto determinado, ¿no?, en este caso la luminaria, la cual debe de encender a voluntad del usuario. Deben tener en cuenta los criterios básicos necesarios, como son hacer pasar la línea viva o energizada o línea por el interruptor, y el neutro debe ir conectado directamente a la lámpara. Caso contrario, se va a tener un consumo continuo, ya que si la línea viva va directamente a la lámpara, se puede calentar o sobrecalentar un terminal de la misma y generar, ¿no?, algunos costos o pérdidas innecesarias de energía eléctrica. Tenemos también los sistemas de interruptor doble o triple, que son sistemas en los cuales, según la necesidad de los usuarios, se ve la necesidad de contar con 2 o más interruptores. En este caso, podemos usar 2 interruptores, por ejemplo, para un sistema de conmutadores, un corredor largo donde yo necesito prender al ingresar una lámpara y al terminar un corredor apagarla. Podemos tener otro tipo de sistemas de 3 según la necesidad que yo vea y de acuerdo al uso también que se le va a dar a este sistema de iluminación. Redes de tomacorrientes. La idea de una red de tomacorriente se emplea para referir a un elemento que en una instalación eléctrica dispone de ranuras para la inserción de las clavijas. Un tomacorriente y las clavijas, por lo tanto, componen aquello que conocemos como un enchufe. Las clavijas son las patas o extensiones que, protegidas por un material de tipo aislante, se encuentran al extremo de un cable. Estas clavijas se introducen en el tomacorriente para energizar dicha toma. Puede decirse que el tomacorriente es el enchufe hembra y las clavijas el enchufe macho. Lo habitual es que el tomacorriente se encuentre empotrado en la pared y en su interior cuenta con piezas de metal que reciben a las clavijas para posibilitar que la corriente circule. Es importante resaltar que el tomacorriente está vinculado a la red de electricidad. Redes de tomacorrientes. ¿Cuál es la importancia de estas? El enchufe hembra o tomacorriente generalmente se sitúa en la pared, ya sea colocado de forma superficial, enchufe de superficie, o empotrada en la pared montada en una caja, enchufe de clavijo o tomacorriente empotrado, como comúnmente se le conoce. Cabe resaltar que estos deben de tener cajas de metal de un tipo pesado para que al momento de empotrar el tomacorriente este quede firme y no dé posibilidad a fuga. Como mínimo constan de 2 piezas metálicas que reciben partes, cuáles son el macho, que permite la circulación de la corriente eléctrica. Las piezas metálicas quedan fijas a la red eléctrica por los tornillos o actualmente con mayor frecuencia por medio de unas platinas plásticas que al ser empujadas permiten la entrada del hilo conductor.
¿no? Descartando así el ajuste clásico que era a través de tuercas. Este tiene diferentes partes, como son el tornillo para fijar la caja, la ranura de potencial, la ranura de neutro, la ranura de puesta a tierra o del enlace equipotencial a tierra, la lámina de conexión entre tornillos, los tornillos de terminal potencial, los tornillos de terminal de neutro y los tornillos de terminal a tierra. En cada uno de estos se conecta el enlace que le corresponde, sea la línea viva o sea la línea neutro o también la línea de tierra. Es importante resaltar que ahora todos los tomacorrientes deben tener un enlace equipotencial a tierra, ya que se pueden producir algunas cargas estáticas que deben de ser circuladas y aisladas de todas las partes de la instalación. Tenemos diferentes tipos de corriente, tipo A, tipo B, tipo C, etcétera, que van a ser mostrados según la correspondencia. También, de acuerdo al uso, estos tipos de tomacorrientes son utilizados o estandarizados en diferentes países. Por ejemplo, en el Perú, el estándar era el tipo C, que era el conocido como enchufe redondo. No tenía enlace equipotencial a tierra, pero aún así era bastante difundido. El enlace tipo B, que era utilizado en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, ya contaba con el enlace equipotencial a tierra y ahora se ha vuelto un estándar internacional. Tenemos tipos de enchufes como el tipo F, tenemos tipos E más F, que es un enlace equipotencial que no cuenta con la pastilla para lo que es puesta a tierra, pero que en la parte hembra, por así decir, tiene el enlace que va a ser fijado al momento de hacer la inserción de este. Y así entre otro tipo de tomacorrientes. Luego tenemos los conductores. ¿Qué son los conductores? Son los comúnmente conocidos como cables, y estos en su mayoría para utilización o distribución en una vivienda son de cobre, pero aún así existen otros tipos de materiales para conductores. Por ejemplo, además del cobre tenemos el aluminio, que es más usado en redes de media tensión en la actualidad por las distribuidoras. Podríamos utilizar conductores de oro, aunque el costo no lo permite, pero es mucho más eficiente que los dos anteriormente mencionados. Tenemos también conductores de plata que son utilizados en algunos casos según el tipo o la potencia que se requiera. Difícilmente utilizados en distribución o en instalaciones de edificaciones o instalaciones domiciliarias. Cada uno de estos conductores tiene un aislamiento y debe de tenerlo, ya que si no fuera así, al momento de hacer instalaciones podríamos sufrir algunos accidentes como son electrocuciones u otros que pueden conllevar a la pérdida de alguna vida o tal vez dejar a alguna persona con una discapacidad. Los aislantes o los aisladores, que otros les conocen, son de material plástico, pero tienen algunas características, y por las características tienen diferentes tipos o nomenclaturas. La comúnmente conocida es el tipo TW. Es un conductor que puede ser de tipo sólido, tiene una capacidad de deformación acorde a la cantidad de corriente que va a transitar por ella, tiene un nivel de aislamiento acorde a la cantidad de corriente que va a transitar a través de ella, y la base de esto normalmente es de policloruro de vinilo o PVC. Tiene que ser resistente a humedad, entre otras características. Una forma o una manera de utilizar es también saber o ver la capacidad que tiene el aislante en función a la temperatura o capacidad térmica. Normalmente la capacidad térmica de un conductor TW no supera los 60 grados centígrados. Esto se debe considerar según el punto de ubicación o la zona donde se va a instalar, ya que hay algunas zonas que tienen más calor que otras dependiendo del tipo de instalación que yo haga. También la capacidad de tensión que tienen estos conductores no supera el 0.6 kilovoltios o lo que es igual a 600 voltios. Tenemos otros conductores como son los THW,
que son conductores al igual en base de policloruro de vinilo o PVC, pero que pueden tolerar hasta 75 grados de temperatura a también 600 voltios como tensión nominal máxima. Tenemos los conductores TH-HW, que son conductores al igual de policloruro de vinilo, pero que pueden resistir niveles de humedad un poco mayores y calores algo más elevados. Al igual, la temperatura podría variar ligeramente, pero el voltaje sigue siendo de 600 voltios. Por otro lado, tenemos la nomenclatura o una tabla en la cual podemos ver qué significa cada letra que contiene nuestro conductor o nuestro aislante en este caso. La letra T es el aislamiento termoplástico. Esto debe ser impreso en el conductor. Eso lo dicta la norma técnica peruana. La letra H es la resistencia al calor. Si fuera solamente una letra H, quiere decir que el conductor soporta 75 grados centígrados o lo que es igual a 167 grados Fahrenheit. Si tuviera doble letra H, esto quiere decir que el conductor tolera hasta 90 grados centígrados o lo que es 194 grados Fahrenheit. La letra W quiere decir que es resistente al agua y a la humedad, pero no deben ser introducidos en estos o en el agua sobre todo, ya que podría sufrir otro tipo de daño. La letra LS indica que el cable tiene una baja emisión de humos o, en su defecto, que no tiene o contiene bajos niveles de gases contaminantes o materiales contaminantes en caso este conductor vaya a quemarse, digamos así, en un incendio u otro. Entonces, todo esto tiene que ir impreso, repito, en el conductor, más o menos a una distancia de entre 90 a 1 metro. Todas esas características deben de estar en alto relieve para que la persona que los vaya a instalar vea que están normalizados y que cumplen las especificaciones técnicas requeridas. Tenemos otro tipo de conductor que están actualmente popularizados, que son los conductores NH o NHX, que son los famosos aislantes tipo Fritox, que no tienen gases contaminantes, al igual que los demás están homologados, pero estos tienen algunas características, como que son libres de halógeno, retardan la llama, ¿no?, entre otros. En caso de un incendio, estos conductores no van a propagar el incendio y tienen la característica de una baja emisión de humos, que va a ser algo más recomendado para lo que son instalaciones, sobre todo en establecimientos comerciales, donde podría ocasionarse un incendio u otro, ¿no?, que podría generar algunas pérdidas humanas. ¿Cuáles son las partes de un cable? Las partes de un conductor o un cable eléctrico son el conductor eléctrico, que en su mayoría son conductores a base de cobre, el aislamiento, que es el que ya hemos mencionado, que debe tener las características según el Código Nacional de Electricidad, la capa o el relleno, que es una capa que se encuentra entre el aislamiento y el conductor, que se encarga de que el cable conserve un aspecto circular, ya que en muchas ocasiones los conductores no son redondos y tienen más un hilo. Y al final viene la cubierta, que es de un material que va a proteger el aislamiento o el aislante contra efectos o elementos externos, como puede ser el sol y la lluvia. ¿Cuáles son los tipos de tuberías eléctricas? Los tipos de tuberías eléctricas normalmente utilizados son a base de policloruro de vinilo o PVC. Existen variedad de dimensiones y formas de instalarlo, pero todos deben de cumplir con algunas especificaciones técnicas, como son que deben tener retardantes de llama, deben de ser de una resistencia adecuada para su instalación y por ende estos deben de contar con todas las características para garantizar que el conductor que esté dentro de ellos esté bien conservado y bien aislado también de factores externos. Una de las características que tiene es que debe poder tener un sistema o flujo ventilado dentro del conductor. Por eso es que la cantidad de conductores que se instala dentro de un ducto o tubo de PVC no debe exceder lo indicado en el Código Nacional de Electricidad. Esto para evitar que se eleve la temperatura o que haya rozamiento
entre los mismos al momento de la instalación. Los diámetros de las tuberías, repito, pueden variar según los requerimientos del conductor que yo vaya a instalar, pero el largo de la tubería estandarizado a nivel nacional es de 3 metros. Los diámetros de las tuberías, en este caso, varían y pueden ser, en el caso de 5 octavos, el diámetro exterior va a ser de 15.9 milímetros, con un espesor de 1.1 milímetros y el diámetro interior de 13.7. El peso aproximado de este conductor es de 0.22 kilogramos en un largo de 3 metros. Y así tenemos la tubería de 3 cuartos, de 1, 1 cuarto, 1 medio y 2 pulgadas. En algunos casos se utilizan tuberías o ductos de mayor dimensión, pero esto ya no corresponde a lo que son redes de distribución eléctrica, sino redes de media tensión. Las tuberías de PVC comúnmente conocidas son las tuberías PVC tipo CEL y PVC tipo SAP. Las tuberías para instalaciones eléctricas en cualquier caso deben ser o deben de contar con algunas características. Es así que la tubería tipo CEL ofrece una menor resistencia para lo que es la compresión de la tubería, por lo que no se recomienda que este tubo se utilice en instalaciones o en vaciados de losa. La tubería tipo SAP, por el contrario de sus siglas, es una tubería pesada que puede resistir una mayor compresión, por ejemplo, en el vaciado de una losa, así que son más recomendables. Una diferencia entre ambas es que la tubería tipo SAP es ligeramente más gruesa que la tubería tipo CEL. Por eso es que suelen ocurrir algunos errores al momento de su selección, pensando que el diámetro de la tubería está errado, pero esto no es así. Repito, es simplemente por el tipo del material que la tubería tipo SAP suele ser más gruesa. Estas tuberías están fabricadas bajo la norma técnica peruana 399.006 y se fabrica en 2 clases, ¿no? Las que he mencionado. Luego tenemos los tipos de cajas o cajas de fierro galvanizado que deben utilizarse en instalaciones eléctricas. En algunas ocasiones se utilizan cajas tipo de plástico por un tema meramente económico, pero las cajas que deben utilizarse son las de fierro galvanizado. Tenemos 2 tipos de cajas de fierro galvanizado, las livianas y las pesadas. ¿Cuándo utilizar una? Las tuberías de fierro galvanizado deben utilizarse, si es liviana, cuando no existe un peligro de compresión de la misma. Puede ser para adosar un tomacorriente o un interruptor en ladrillo o en otros lugares donde yo tenga la practicidad de la ubicación. Pero las cajas de fierro galvanizado pesadas deben utilizarse cuando yo tengo mezcla o se tiene que hacer una instalación en una columna, ¿no?, donde el nivel o la cantidad de concreto o el tipo de concreto es un poco superior. Las dimensiones de las mismas no varían entre sí. La liviana y la pesada tienen un ancho de 4 pulgadas, un alto de 2 pulgadas y la profundidad de 1/3. Así es que solamente depende del tipo o del lugar donde se vaya a instalar. Tenemos también las cajas octogonales y con el mismo criterio que puedo yo tenerlas en 2 tipos, liviana o pesada, y solamente depende de dónde lo vaya a colocar. Normalmente estas van sobre la losa y tiene un nivel de ubicación de acuerdo a la altura de la misma. Tenemos algunas otras cajas, como son las cajas de pase o cajas de paso, como lo conocen algunos, que son cajas donde solamente voy a hacer uniones o solamente voy a hacer pasar un cable. En algunos casos en estas cajas se deja un poco de conductor enrollado para que sirva como una reserva de conductor en caso haya algún problema a la salida de un tomacorriente o a la salida de un interruptor. Las dimensiones de estas cajas varían. Las estandarizadas son de 4 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de alto y una profundidad que varía entre 1,5 y 2 pulgadas.
Luego tenemos la salida de fuerza. Una salida de fuerza para electricidad se denomina así, ya que este dispositivo sirve para atender cargas especiales o cargas donde la corriente es superior. Por ejemplo, tenemos cajas de fuerza de salida en cocinas, para lavadoras, para secadoras, para calentadores de agua, electrobombas y en algunos casos para intercomunicadores. Estas deben ir en tuberías que están preparadas para sobrecalentamientos, ya que podrían, de acuerdo a su uso, generar algunos cortos u otros que podrían ocasionar un sobrecalentamiento del conductor. Para evitar que el conductor tenga algunos problemas y la tubería que va empotrada también, se recomienda utilizar una tubería tipo pesada. Estos conductores deben ser de calibre adecuado a la corriente que pasa por él, ya que si yo pongo un conductor delgado para lo que es, por ejemplo, un calentador de agua, este conductor seguramente va a sufrir un recalentamiento, ya que los calentadores, algunas cocinas y secadores, por mencionar unos, tienen una capacidad de consumo fuerte, por lo que la corriente que transcurre por el conductor es superior. Así es que se debe de considerar esto. El calentamiento del conductor básicamente se produce por el efecto Joule. El efecto Joule es el efecto que hace que cualquier conductor por el cual circule una corriente eléctrica suba su temperatura de manera natural. Esto sucede, repito, en cualquier conductor, así sea un conductor eléctrico u otro. Debemos tener en cuenta que los conductores para estas instalaciones en todos los casos deben ser tipo FreeTOX o libres de gases o de halogenuros, para que en caso, repito, se dé un sobrecalentamiento no tengamos problemas de incendios u otros. Estas salidas de fuerza se ubican según la distribución de la arquitectura que yo tenga en mi edificación. Las salidas de fuerza se van acorde a la distribución de arquitectura. La salida de fuerza que encontramos en las cocinas contienen todo lo necesario para lo que son cocinas eléctricas, algunos electrodomésticos como son licuadoras, microondas, entre otros. Por otro lado, en las lavanderías encontramos lo que son salidas de fuerza para lavadoras, secadoras, algunas veces electrobombas, ya que se ubican cerca de esto por el suministro de agua o por la presión de agua que yo necesito. En algunos baños, sobre todo en establecimientos comerciales, tenemos salidas de fuerza para lo que son secadores de manos o en otros casos también para algunos tipos de calentadores especiales. Luego tenemos las redes de comunicaciones. ¿Qué son estas? Las redes de comunicaciones son las redes o circuitos que nos permiten hacer o tener las instalaciones necesarias para el confort y otros en una edificación o un centro comercial. En la actualidad tenemos, por ejemplo, en centros comerciales ya bastante difundido lo que son cámaras de seguridad. Tenemos el uso del internet, ¿no? Telefonía fija, telefonía IP, entre otros. Estas redes de comunicaciones deben estar, al igual que las redes eléctricas, bien simbolizadas para su fácil instalación y la fácil detección en caso necesite hacer algunos temas de mantenimiento u otros. También para lo que son las instalaciones en sí. Por ejemplo, tenemos los directorios o teléfonos portero que vienen especificadas en los cuadros o diagramas de símbolo. Tenemos las salidas para lo que son calentadores, tenemos las salidas para lo que son televisión por cable, las salidas cuadradas o tapas ciegas para TV por cable, dependiendo de cómo sea si sea televisión por una red interna o televisión por cable satelital. Las instalaciones de comunicaciones en edificios deben de contar con algunos ductos y salidas de comunicaciones acorde a la necesidad actual. Esto es básicamente acorde al tipo de conductor que pasa. Por ejemplo, si yo voy a instalar un teléfono fijo, el conductor suele ser delgado ya que solo cuenta con 2 hilos y la conexión o salida va a ser en un conector tipo RJ11 que solamente tiene, repito, 2 hilos de conexión. No llevan carga eléctrica fuerte, el voltaje es mínimo y el riesgo de electrocución o el riesgo de incendio por el mismo es mínimo. Así también tenemos la telefonía interna, que son básicamente los
intercomunicadores o teléfonos que son anexos, como nosotros los conocemos, que tienen las mismas características, conductores o salidas RJ11, conductores de 2 hilos y que no tienen un voltaje ni una corriente alta, por lo que los riesgos son mínimos en cualquiera de estos casos. Las redes de televisión por cable, por el contrario, tienen conductores relativamente gruesos y son básicamente un conductor solo, tipo coaxial. Es un conductor que lleva un revestimiento o un aislamiento especial, una parte plástica y un conductor o un solo filamento de cobre, el cual lleva una señal digital, ¿no? O en algunos casos una señal análoga que es recepcionada por un aparato, en este caso un televisor. Existen dos tipos de conexiones de TV por cable. Puede ser TV por cable puramente con cable coaxial o puede ser cable con un receptor satelital que baja a un decodificador. En cualquiera de estos casos se tiene que considerar la cercanía del punto de instalación, ya que si se trata de televisión satelital, el decodificador necesita de un suministro de energía eléctrica, por lo que la salida de esta debe estar cerca a una salida de toma corriente. Si se trata solamente de un conductor coaxial sin decodificador, no se necesita nada, ya que este cable va directamente a nuestro televisor. Las redes de televisión satelital y las redes de televisión por cable deberían de terminar en una salida tipo RG6, que es una salida para hacer la conexión del cable o el conductor coaxial. Nosotros solamente necesitaríamos conectar a la pared un trozo de cable con este tipo de conector para conectarlo al televisor y evitar cables expuestos o que estén por fuera del muro. En cualquiera de los casos, ¿no?, es ya de acuerdo al uso y la ubicación que va a dar la distribución de arquitectura o la distribución sugerida por el diseñador al usuario. Las redes de internet, por el contrario, deben de considerar ductos para cable UTP, ya sea categoría 5 o categoría 6, y para la salida de conductores RJ45. Estos tipos de cable UTP llevan 8 filamentos de cobre bastante delgados que en la mayoría de los casos no deben ser movidos o deben ser trenzados, ya que pueden romperse. Todas estas instalaciones deben de contar con una salida próxima o cercana a una salida de toma corriente, ya que suelen utilizar conmutadores o switch para la distribución o la repartición del internet o la señal digital que vaya yo a necesitar. También suelen ser utilizados en lo que son cámaras de seguridad u otros, y también deben de tener una salida acorde a este tipo, en este caso para conector RJ45. Bien, eso ha sido el final del módulo 2. Gracias.